Bienvenidos a nuestro devocional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisa Escobedo de Solano y quiero compartirte en este espacio un pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que muchas veces pensamos que el perdón es un asunto de solo amor o solo, porque siento que lo tengo que perdonar y pues lo voy a perdonar. Fíjate que va un poquito más allá. No solamente es perdonar por amor o porque sé que lo tengo que perdonar porque soy cristiano, ¿no? Fíjate que va un poquito más allá. El perdón es un asunto también de pacto, un asunto de pacto con Dios, porque resulta que si tú y yo no perdonamos las ofensas que nos hayan hecho, resulta que Dios tampoco no nos perdona a nosotros. Y muy claro nos lo deja ver en este pasaje y en varios pasajes de la Biblia. Mismo Jesús, ¿no? Lo repitió una y otra vez. Porque es muy importante nosotros entender que el asunto de perdonar no solamente es un asunto que me corresponde a mí, es un asunto de que Dios interviene en mi vida determinadamente si sí o no perdono. O sea, es un asunto de que si no perdono, Dios no va a poder hacer obras en mi vida, porque obviamente el Señor está anteponiendo tu falta o mi falta de perdón. Entonces es muy importante entender que el perdón tú y yo lo tenemos que soltar, amado. Ahora, muchas veces me han dicho, bueno, ¿por qué yo, aunque perdono, sigo sintiendo? O sea, yo no quiero tener ese sentimiento de resentimiento, de odio, o de amargura. Y yo recuerdo mucho de un predicador, me encantó cómo explicaba acerca del perdón. Y el perdón, como no nos tenemos que basar realmente en solo sentimiento, el perdón es una decisión. Y esa decisión tiene que irme sanando poco a poco, tiene que irme edificando esa decisión del perdón. Es como cuando tú te rompes un hueso. ¿Qué sucede? Vas con el doctor, te pone un yeso y tienes que estar determinado tiempo con ese yeso para que puedas soldar el hueso. Obviamente no tiene que haber movilidad, por eso te ponen yeso. Después de eso, ¿qué hacen? Te ponen a restaurarte. Si fue un brazo, por ejemplo, te ponen con una pelotita a tomar fuerza nuevamente el brazo. O sea que estamos hablando de un proceso de sanidad, ¿verdad? Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Para todos aquellos que como les comento, me han dicho, híjole, es que yo ya lo perdoné, ya decidí perdonar, pero siento, o sea, ¿cómo le hago para lidiar con ese sentimiento? Y como te digo, sí está bien, entendemos que sí ya el perdón es una decisión, el perdón es una decisión que tomé determinadamente, pero el sentimiento la herida se va a ir sanando. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ya perdonaste la situación o esa persona o alguien que te dañó y vienen pensamientos y sientes ese resentimiento, ok, nuevamente dilo, lo he perdonado. En el nombre de Jesús ya he perdonado a esta persona.
y que sea un proceso. A lo mejor algunos se llevarán algunas semanas, algunos otros se llevarán quizás meses, pero tienes que llegar al punto de que cuando tú recuerdes ese hecho, aunque ya lo recuerdes, no te va a lastimar. Ahí tú ya sanaste tu corazón. Pero tú recuerda, el perdón es un asunto de decisión. La sanidad es un asunto de tiempo, pero el perdón es un asunto de decisión. Entonces, tú tienes que estar trabajando. Es como igualmente una herida. Tú te haces una herida, ¿qué tienes que hacer con esa herida? Primeramente la tienes que lavar y después le tienes que poner algún ungüento que quite la infección, te la vendas y tiene que ser un proceso. Entonces, es muy importante entender que si tú no perdonas o si tú y yo no perdonamos, Dios no nos perdona. Si tú y yo no perdonamos, Dios no puede obrar en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Pero si perdonamos y de repente recordamos, recuerda que es un proceso de sanidad. No es un proceso que, híjole, entonces no lo he perdonado. No. El perdón es una decisión. La sanidad es un proceso. Pero tiene que haber un momento en que esa sanidad ya se haya concretado. Y realmente el Señor te va a ayudar. Así que, bueno, pues es eso algo pequeño que quiero compartir. Gracias por escucharlo. Ponlo en práctica en tu vida. Son cosas sencillas, pero que si tú las llevas a cabo, vas a enriquecer tu corazón, vas a enriquecer tu entorno y vas a enriquecerte tú mismo. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo.